Hola, soy Adrián Levendiker y lo que vamos a ver en este video es diseño de experiencias para exportar y vamos a complementarlo con otros videos que vimos acerca del diseño de la identidad estratégica y el diseño de marcas. En este caso, el diseño de la experiencia para exportar se enfoca en la experiencia que los usuarios, los consumidores tienen en su lugar de destino con los productos, los servicios que nosotros enviamos. El video lo estructuramos en tres partes. La primera es definir qué entendemos por experiencias. La segunda, nos vamos a meter en un tema que denominamos economía de la experiencia o economía de las experiencias. Y finalmente, en la tercera parte vamos a trabajar sobre el diseño específico, el proceso por el cual podemos diseñar una experiencia que nos interesa desarrollar o trabajar con nuestros futuros usuarios o consumidores en los mercados externos. Entonces, nos vamos a meter en de qué se trata una experiencia. Bueno, a lo largo de la historia el concepto de experiencia fue mutando. Inicialmente la experiencia era lo que las personas, los hombres recibíamos a partir de lo que sucedía en la naturaleza. Éramos sensores, éramos detectores, radares de lo que nos parecía lo que sucedía alrededor nuestro y lo procesábamos como si fuera algo externo. Posteriormente la experiencia también fue considerada como un elemento muy importante cuando se empezaron a desarrollar las ciencias, como el dispositivo por el cual podríamos llegar a verificar un postulado. Hoy, y para eso nos vamos a meter en este tema, consideramos que la experiencia es una forma de conocimiento donde nos involucramos con todos los sentidos, un tipo de conocimiento que nos atraviesa y por lo tanto se convierte en algo con un alto nivel de recordación. Y es por eso que la experiencia se constituye en un campo de análisis y de diseño, porque si hablamos de conocimiento, de alto nivel de recordación y alto nivel de involucramiento, podemos pensar que es un campo interesante para poder trabajar nuestros productos con lo que van a ser los futuros usuarios y consumidores. Experiencias hay de todo tipo. Cuando nosotros hablamos de experiencias se nos vienen a la cabeza, por ejemplo, las experiencias fundamentales, las experiencias que nos marcan y que no son diseñadas. El nacimiento de un hijo, la muerte de alguien querido, son experiencias que nos atraviesan en nuestra vida, pero que no planificamos como tales, sino que las vivimos. Pero también tenemos experiencias artificiales, experiencias como por ejemplo ir a un espectáculo, como por ejemplo mirar un celular y recorrer ese celular, atravesar un curso, una capacitación. Son experiencias que sí se prevén, se planifican y lo que nosotros vamos a ver es de qué se tratan, qué la componen y cómo se generan, de manera tal de que quienes las vayan a transitar puedan llevarse algo que en este caso tiene que ver con nuestra estrategia de comunicación para productos que son exportables. Dos economistas norteamericanos a finales de la década del 90, en 1998, Payne y Gilmore, postularon que el mercado, que hasta ese momento, según ellos, se desenvolvía a partir del intercambio de bienes y servicios, comenzaba una etapa donde lo que se iba a transar, lo que se iba a comercializar, lo que se iba a intercambiar, ya no eran solamente bienes y servicios, productos como los conocemos, sino experiencias. Y ahí nace el postulado de estos dos economistas que hablan de que a partir de esta época lo que existe es una economía de las experiencias. Según Payne y Gilmore, las experiencias tienen lugar cuando una empresa utiliza el mercado como un escenario, los servicios los utiliza como para poder generar el vínculo
con los consumidores y los productos son los soportes de esa escena. Entonces, ¿qué es una experiencia para estos dos economistas? Un mercado que metafóricamente se ha convertido en un escenario. Un escenario donde hay actores, los consumidores, donde hay soportes, los productos y servicios, y donde hay interacciones. ¿Qué sucede? Los consumidores no van a consumir partes de esa escena, sino que van a consumir la escena. Entonces ya no intercambian productos y servicios, sino que lo que intercambian es el tiempo en el cual transitan esa experiencia. Uno de los ejemplos que utilizaron en su momento para analizar esta propuesta Pine y Gilmore fueron los parques temáticos. Los parques temáticos surgen, por ejemplo Disney World, como una iniciativa que convierte la comercialización de personajes o la comercialización de una película, de un producto, en una escena donde nos sumergimos e intercambiamos y tiene una narrativa, tiene un tiempo en el que transitamos e interactuamos de distintas maneras. Al finalizar ese tránsito que hacemos por la experiencia, lo que tenemos es un recuerdo memorable de aquello por lo que transitamos. Y a partir de eso, Pine y Gilmore postulan y dicen, las empresas van a tener que ayornarse y lo que van a tener que ofrecer ya no son productos, servicios como se hicieron a lo largo de la historia, sino que van a tener que ofrecer estas articulaciones de productos y servicios en la forma de una experiencia. ¿Por qué aparece esto en esta época? Bueno, porque la economía ya hace varios años ha migrado de una economía donde quien tenía el peso y el control eran los productores, a una economía donde quien tiene el protagonismo son los consumidores. Y los consumidores que fluctúan, que buscan nuevos tipos de propuestas, se involucran de una manera que no es ya solamente con tal producto, con tal servicio, sino con la experiencia que constituye toda la propuesta de la empresa. Entonces, este postulado empezó a tener bastante difusión y si bien no pregnó en toda la economía, empezó a tener cierta incidencia y cada vez mayor en algunos sectores claves, en algunas industrias claves. Una de ellas, la de entretenimiento, otra la del turismo, y en el turismo se habla de experiencias, lo que se venden son experiencias, otra las vinculadas al educativo, otra la de las experiencias de los alimentos. Ya no se venden productos, sino que se venden experiencias gastronómicas. Uno no vende un vino, sino que vende todo lo que tiene atrás de ese vino, el terruño, la experiencia degustativa, la cata, todo eso que viene acompañado de eso, alrededor de eso. Ya no se vende un vehículo, se vende la experiencia del transporte. En fin, cada vez más las industrias han ido incorporando parte de estos conceptos que si bien no han reemplazado la venta de productos y servicios, sí le han incorporado una dimensión que es muy importante considerar, tener en cuenta y utilizar, ahora vamos a ver con algún poco más de detalle, a la hora de captar nuevos mercados y generar en nuevos consumidores un vínculo más estrecho con nuestras propuestas. Por ejemplo, el caso de Habana, que es una empresa exportadora en la Argentina, fue una empresa que tradicionalmente se anclaba en la propuesta de su producto, el alfajor o la caja de alfajores, con un fuerte anclaje local, la localidad de Mar del Plata. Habana es una de las empresas que justamente migra de la oferta de producto a la oferta de experiencias. Habana deja de poner el foco en el producto y convierte su negocio, modifica su modelo de negocio basado en el producto para hacer un modelo de negocio basado en la experiencia del café, de la cafetería. En la experiencia de la cafetería empiezan a intervenir otros elementos que ya no tienen que ver con el vínculo con el producto. Los vamos a ver en detalle
pero esa experiencia le provee o le permite a Habana avanzar en un modelo de negocios donde el consumidor no vive solamente ese vínculo con el producto, sino un conjunto de interacciones que van a remitir a otros imaginarios que solamente el producto no se lo puede ofrecer. El caso de Habana es un caso bastante ejemplificador de muchas estrategias de franquicias, donde lo que se está recreando no es solamente un producto, sino la multiplicación de una experiencia. En el caso particular de las franquicias, diseñar la experiencia es fundamental, porque se tiene que replicar en muchos lados de una manera parecida o similar. Y para que eso suceda, tiene que haber un diseño de esa experiencia de una manera pensada, planificada, normatizada, para que el consumidor se sienta a gusto en los distintos locales donde puede llegar a participar. Tiempo más tarde, un grupo de economistas de los países nórdicos formaron un centro llamado Centro Europeo de Economía de la Experiencia, que revisa los postulados de estos dos economistas norteamericanos y, sin modificar las bases conceptuales, las actualizan y las recrean diciendo que las experiencias no son solamente dispositivos de oferta de las empresas, como postulaban Payne. La economía de la experiencia no es solamente la experiencia que una empresa le ofrece a sus consumidores, como le puede ofrecer Habana a las personas que les interesa compartir un café. Y aparece lo que ellos llaman la segunda generación de economía de la experiencia, que es la experiencia co-creada, la experiencia que arranca por qué es lo que el usuario quiere y no solo por lo que la empresa ofrece. Las experiencias co-creadas son experiencias donde el nivel de involucramiento de los participantes, de los usuarios, es mayor que en las experiencias ofertadas. Por ejemplo, la aplicación Preguntados, una aplicación que ha tenido amplia difusión a nivel internacional, en algún momento llegó a ser la número 1 en la tienda Apple Store, es un videojuego, una aplicación de una trivia de preguntas y respuestas que inicialmente aparece como una experiencia gestionada desde la empresa. Ofrecemos una cantidad de preguntas, alguien la contesta, la responde, etc. Pero en una segunda instancia la empresa abre su aplicación para que los propios usuarios sean los que formulan sus preguntas. Y empieza a aparecer un nuevo modelo de negocios donde el que participa en la creación de valor ya no es solamente el empresario, la empresa, sino el usuario como co-creador. Y a partir de ahí el nivel de involucramiento es mucho mayor. Y el nivel de vinculación con el proyecto, llamémoslo de esa manera, de Preguntados es mucho mayor. ¿Por qué? Porque la gente compite a ver quién hace la mejor pregunta, se empieza a constituir un vínculo que supera largamente el vínculo de la oferta de la experiencia. En muchas cadenas eso se empieza a desarrollar a partir de aplicaciones donde se le consulta a la gente, bueno, ¿cuál es el café que más te gusta y qué le pondrías? Entonces empieza una ida y vuelta de co-creación y la gente vuelve porque quiere ir a probar el café que alguna vez propuso y que la empresa lo tomó como una propuesta válida para incluir en su propuesta, en su proyecto y en su cartera de productos. Más tarde, a partir de esta segunda generación, aparece, y por la irrupción muy masiva de las redes sociales, aparece un tercer ciclo de revisión de la economía de la experiencia llamado experiencias o economía de experiencia de tercera generación. Ya no es solamente lo que ofrezco, ni solamente lo que co-creamos con los usuarios, sino lo que sucede en la comunidad de usuarios que se va creando. La comunidad de usuarios tiene una dinámica que no es controlable directamente por la empresa, pero
promover plataformas de comunidades de usuarios le puede permitir a la empresa tener una vinculación distinta con sus futuros clientes que le da también memorabilidad, recordación, que es lo que estamos buscando con la experiencia. El sitio de freelancers Workana, que tiene presencia en 7 u 8 países de la región, es un sitio, es una plataforma que vincula o se ha hecho carne de lo que hoy denominamos economía de plataformas, que son plataformas de Internet que juntan demandantes con oferentes, en este caso de freelancers, de gente que tiene determinados expertise y que puede ofrecer, y del otro lado mayormente pymes y micropymes que no pueden contratar a un consultor por tiempo completo o que no saben dónde ubicarlo y lo hacen a través de esta plataforma. La plataforma entonces construye comunidad, aparece la comunidad de los freelancers que interactúan también entre ellos, aparece la comunidad de los usuarios que interactúan entre ellos y que se intercambian. El que hoy es usuario también puede ser freelancer, el que hoy es freelancer puede ser usuario. Se arman comunidades y esas comunidades fortalecen los vínculos que hay con la empresa y la empresa fideliza a sus clientes y a la gente a la que se dirige. Este proceso de construcción en el mundo virtual está sumamente trabajado para que vos no te vayas, para que vos no te quedes, no saltes a otra plataforma, y en el mundo físico, como vimos antes en el caso de Habana o de otros tipos de cadenas comerciales, también se trabaja como para que vos vuelvas, para que vos te quedes. No solamente tenemos experiencias como pueden ser el retail o como vimos recién, aplicaciones, las experiencias también se pueden dar en la usabilidad de productos tangibles. La experiencia de manejar una máquina agrícola es muy importante a la hora de agregar valor en la fidelización de los usuarios. Hoy día, el tipo que maneja una máquina del campo ya no es el peón que estaba de a pie y que no sabía cómo manejar las herramientas. Es una persona que maneja una camioneta 4x4, que entiende lo que es un tablero y se sube a una máquina que cuando uno ve lo que tiene alrededor, debería, más allá de las atribuciones tecnológicas, generarle al que la usa por lo menos una percepción de calidad y de tecnología y de confort que es similar al del auto o de la camioneta del cual previene, para no desvalorizar la gran tecnología que tienen esas máquinas en relación a su función. Entonces, por ejemplo, los fabricantes de maquinaria agrícola han hecho mucho foco, además en el desarrollo tecnológico de sus prestaciones, en la confortabilidad de las cabinas, de manera tal de que esa sea una experiencia ventajosa que les da diferencia con respecto a la competencia que pueden llegar a tener frente a maquinarias de otros países. Hoy en día hay un estándar en la experiencia de usabilidad de usuario que es muy importante tener en cuenta a la hora de poder fidelizar a esos usuarios. Y podríamos plantear lo mismo para otro tipo de productos. A la hora de vender una manzana o vender un fruto o vender un vino, ya no alcanza con un buen producto, una buena etiqueta. Necesitamos generar o recrear las experiencias que le connoten a los usuarios. Por ejemplo, cómo se come el asado con ese vino en el lugar de origen, o cómo se disfruta esa manzana si estuviéramos comiéndola en el Valle de Río Negro, o cómo compro una artesanía y me imagino cómo lo están haciendo quienes la realizaron. Es decir, recreamos un vínculo que va más allá del producto, que requiere del producto obviamente, pero que genera en el usuario un nivel de vinculación que el producto solo no lo puede resolver. Dicho esto, o sea, repasado qué es una experiencia y qué aplicación tiene en la economía de hoy en día,
vamos a entrar en cómo diseñar esa experiencia. En definitiva, de la misma forma que diseñamos un producto, que es un artefacto, que no vino con la naturaleza, o que diseñamos una marca, que es un elemento identificador de un producto o de una empresa que tampoco vino con la naturaleza, podemos diseñar una experiencia que no viene con la naturaleza. Obviamente hay experiencias que las propone la naturaleza, como puede ser un tornado, vamos por la ruta y nos cruzamos con un tornado, eso no fue planificado, pero como nunca más nos vamos a olvidar de que nos cruzamos con un tornado, ese impacto, esa recordación es lo que procuramos reproducir en una experiencia diseñada. Cuando pensamos el diseño de experiencia, lo que estamos pensando es cómo diseñar ese involucramiento de nuestros futuros usuarios y consumidores en los mercados destino para que tengan un vínculo memorable, de mucha recordación y que permita generar esa interacción que nos va a dar la posibilidad de seguir construyendo relaciones con esos consumidores y esos usuarios. Habiendo repasado en las primeras dos secciones de qué se trata una experiencia y cómo es la aplicación del concepto de experiencias en la economía actual, nos vamos ahora a introducir en cómo diseñar una experiencia. ¿Por qué diseñamos una experiencia? Así como tenemos experiencias que suceden sin ser diseñadas, que son naturales, vamos por una ruta, nos cruzamos con un tornado, bueno, nos sorprendemos, nos asustamos, nos pasan cosas, las contamos. Bueno, lo que estamos haciendo es atravesar algo, una experiencia natural, una forma de conocimiento que después la vamos a compartir con otros y que seguramente no nos vamos a olvidar nunca. Ese proceso de atravesar una situación, recrear esa situación de nuevo, compartirla, narrarla con otros y recordarla, es lo que busca generar el diseño de la experiencia de una manera artificial. De la misma manera que diseñamos un producto que no existe, que no es un producto de la naturaleza, lo diseñamos, lo creamos y lo sumamos a la oferta que tenemos de nuestra empresa, o diseñamos una nueva marca, una nueva etiqueta, un packaging, algo que no existe, a través de procesos que, como ya hemos visto en otros videos, cumplen determinados pasos, podemos diseñar una experiencia. Entonces, el diseño de la experiencia es pensar, es preconfigurar mentalmente y establecer los elementos que van a componer una manera de conocimiento de parte de los usuarios para con nuestra empresa y nuestros productos, donde se involucre de forma integral, con todos los sentidos y con todo su cuerpo, para que lo pueda recordar y lo pueda compartir con otros. Ese va a ser el sentido, el objetivo de diseñar una experiencia. Y los elementos que componen esa experiencia los podemos agrupar en tres grupos principalmente. Uno, los componentes de la experiencia, otros, el diseño de la experiencia en sí, y finalmente el impacto que tienen los usuarios esas experiencias. Lo vamos a hacer justamente para lograr algún impacto que se vincule a mi producto, a mi marca, y que pueda generar un público fiel en el destino de los mercados a los que me dirijo. Vamos a ir por cada uno. Por un lado, los objetivos. En los componentes, ¿para qué quiero la experiencia? No es solamente para estimular sentidos. Una experiencia puede ser educativa, por ejemplo, quiero mostrar un producto que alguien no conoce, mostrar cómo se toma el mate en la Argentina a través de una bombilla. Bueno, entonces, ¿qué hago? Muestro, doy para probar, eso es una experiencia educativa. No estoy vendiendo. En ese momento estoy sensibilizando, estoy educando. Puede haber una experiencia estética. Una compañía, Fuerza Bruta, genera una experiencia que nos entusiasma, que nos conmueve, es una experiencia estética. Ahí el sentido de la experiencia básicamente es conmovernos a partir de un determinado lenguaje. O puede ser una experiencia que tiene un sentido comercial o que junta distintas. Lo más importante en este caso
es que definamos para qué queremos hacer esa experiencia. El segundo elemento es a quién está dirigido, el perfil de los usuarios. ¿Quiénes son los usuarios? Pueden ser usuarios de una cultura que necesitamos reconocer, que necesitamos indagar. Pueden ser gente que en grupo es muy sumisa y que no quiere participar, o que necesita varios pasos y mucha paciencia para probar algo nuevo, o gente que es muy lanzada y prueba cualquier cosa, como puede ser una aplicación o puede ser un nuevo tipo de producto alimenticio. Es muy importante que indaguemos a quién está dirigido para no tener una experiencia, no diseñar una experiencia equívoca. Si nosotros le ponemos mucha tecnología a un segmento etario que rechaza la tecnología porque no la sabe usar, vamos a tener problemas. Entonces necesitamos construir experiencias a la orden y considerando quiénes son nuestros usuarios. Para eso tenemos que indagar, tenemos que ir al lugar de origen, participar de las ferias, fotografiar, ver cómo son, qué hacen, qué piensan, y sobre esa información también incorporarla para diseñar esa experiencia. Los momentos, no es lo mismo la experiencia que podemos planificar en el punto de venta, es decir, qué sucede con el usuario en el lugar donde compra, por ejemplo, en la vinería, en el supermercado, en la cadena minorista, que en el momento de uso. Es distinto, ahí ya no hay nadie no estoy compitiendo con nadie, estoy yo y el producto tiene que poder desenvolverse solo. En ese caso tengo que pensar qué tipo de experiencia va a tener. Por ejemplo, hay productos que están pensados para que el usuario, a partir de la prueba y el error, los puedan utilizar sin necesidad de manuales. Y hay otros que tienen manuales de 50 hojas, porque hay usuarios que les encanta tener algo para consultar. Entonces, es importante saber qué tipo de usuario lo va a utilizar y pensar si esa experiencia va a ser, en el momento de uso, autoportante, para decirlo de alguna manera, es decir, que el usuario la va a poder resolver solo, o va a necesitar de ayuda de otro tipo de soportes para que esa experiencia se pueda desenvolver sin que fracase. Y finalmente está el momento del post-uso, lo que sería el soporte, la postventa, que es qué pasa cuando el tipo ya la usó, cuando el usuario la usó y quiere consultar a alguien. Bueno, si estamos pensando en mercados externos, ahí tenemos que considerar qué papel van a jugar los distribuidores, qué papel van a jugar los comercios de la red de venta que tenemos en ese lugar en el momento de la postventa, y si es un producto que se está comercializando a través del mundo de Internet, ¿qué tenemos nosotros como soporte como para poder entregar eso? Parte de la experiencia es lo que el usuario o el consumidor recibe una vez que se vendió, ante fallas, ante devoluciones, y es muy importante planificar, prever y diseñar cómo va a ser la experiencia del servicio de la postventa. La modalidad, la experiencia puede ser física, puede ser virtual o puede ser híbrida. La experiencia física es la experiencia del local comercial, como dijimos antes. En el local comercial diseñamos una cantidad de elementos que ahora vamos a ver que involucran físicamente al usuario. La experiencia virtual muchas veces tiene que recrear los elementos físicos porque no puedo tocar el producto. Entonces tengo que tener buenas fotografías, buenas descripciones, la usabilidad tiene que ser amigable, pero hoy en día es muy probable que lo que tengamos sean experiencias híbridas. Es decir, la persona que va a un local físico, que se subió a la cabina de una maquinaria agrícola, después quiera seguir eso a través de la web y ver qué otros usos tiene, qué otras cosas me ofrece, o que yo quiera que eso siga a través de la web. Entonces tiene que haber mucha consistencia entre el diseño de las experiencias físicas y las experiencias que se dan de manera virtual. Teniendo ya los componentes principales de la experiencia, vamos a escenificar la experiencia. ¿Qué elementos tiene el diseño de la experiencia en sí mismo? Bueno, por un lado, la composición de la experiencia. ¿Qué compone la experiencia?
Si es una experiencia física, el diseño de los soportes. El producto, en el caso de Habana que vimos antes, obviamente los alfajores, los chocolates, los productos que se comercializan, pero también el equipamiento que se reproduce en todos los locales, la iluminación, el tipo de revestimientos que le da identidad al lugar, los olores, los ruidos, la música que se genera ahí, los disparadores sensoriales que estimulan. Uno entra a un local hoy en día y ese local tiene determinados olores que le generan a uno también una recordación que complementa la del producto o del servicio. O táctiles, rugosidades en las cajas, en el packaging, en las mesas, distintos disparadores sensoriales. También disparadores que llamamos cognitivos, leyendas que aparecen en el local, instrucciones o alegorías. En las etiquetas de los vinos aparecen muchas veces metáforas que me llevan a pensar que ese vino tiene determinados colores, por ejemplo, o tiene determinadas paletas cromáticas, o tiene determinados vínculos con el terruño, la tierra, y eso me transporta. Esos son disparadores cognitivos que estimulan mi razonamiento y mi emocionalidad. Diseñar esas etiquetas de una manera tal que no diga solamente la graduación alcohólica, el origen, la composición y la variación nutricional, implica sumergir al consumidor en una experiencia, transportarlo hacia el lugar de origen o hacia situaciones que no necesariamente el vino o el producto las puede transmitir per se. Además de los elementos que soportan la experiencia, tenemos los elementos de interacción con el usuario. ¿Cómo interactúa el usuario con esa escena que nosotros vamos logrando? Para eso tenemos que considerar el nivel de involucramiento que tiene el usuario en la participación de la experiencia. Puede ser pasivo. Por ejemplo, si yo hago un stand en una exposición en el exterior y entrego folletos, el nivel de interacción de parte del usuario es bajísimo. Se lleva el folleto, me escucha, se va. No transformó nada de lo que yo propuse. Puede ser un nivel de involucramiento mayor, interactivo. Le entrego una aplicación, opina, y esa opinión la ven otros. Y por lo tanto construye opinión sobre las opiniones de los otros. Puede ser, como dijimos en el caso de preguntados, un nivel de interacción co-creativa. No solamente opina, sino que participa en la creación del producto. O puede ser un nivel de involucramiento mayor donde participamos como comunidad. Somos varios los que co-creamos y después se lo ofrecemos a la empresa o impulsamos cosas que nos parecen interesantes para la empresa o proponemos cosas que nos parecen interesantes. Bueno, o en una exposición no solamente le doy un folleto, sino que armo una degustación e invito a cocinar conmigo al usuario. Y ahí el nivel de involucramiento es mucho mayor. Son niveles distintos de participación. Después tenemos el nivel de intensidad en la participación. El nivel de intensidad se relaciona con el hábito. Si yo a un usuario de, pongámosle, China, le doy la yerba mate como infusión en una tetera, muy probablemente no tenga una barrera porque le es habitual tomar otras infusiones como el té en tetera. Pero si yo se lo doy en una bombilla, el tipo se va a sorprender tanto como yo me puedo sorprender por primera vez cuando veo los palitos para comer la comida china. Ese nivel de ruptura con el hábito plantea un grado de involucramiento muy alto, porque tengo que aprender a cómo se toma el mate con bombilla, apreciar eso y obviamente se lo voy a contar a todo el mundo. Entonces, esa experiencia, en este caso, como rompe con lo habitual, plantea un alto nivel de involucramiento y yo tengo que pensar si voy a ir a ese mercado con la infusión para servir en la tetera o voy a ir con la bombilla para ver si hay aceptación o rechazo de eso. Y finalmente
tenemos la duración. Como la experiencia tiene una estructura temporal, es importante poder planificar cuánto va a durar. Puede ser efímero, como en el caso de una degustación en una exposición, puede ser más larga, como en el caso si invito a cenar a los usuarios con el chef argentino, o puede ser permanente, como el tipo que decíamos que se subía a la pulverizadora en su cabina y todos los días tiene que trabajar ahí. Entonces, ahí la experiencia tiene que considerar ciertos atributos de comodidad que contemple la posibilidad de una duración larga. El otro elemento es la estructura narrativa. Como dijimos antes, la experiencia tiene un tiempo y como hay un tiempo, hay una estructura narrativa a lo largo de ese tiempo, que sigue las pautas de cualquier narración. Primero una preparación, después una introducción donde a ver de qué se trata. Si yo entro por primera vez a una cafetería de Habana, bueno, veo dónde me puedo sentar, veo dónde están los productos, de qué se trata un producto, tal vez no conozca lo que es un alfajor, tiene que haber una manera en que yo me pueda acercar a eso. O sea, tengo que poner a disposición del usuario que entra por primera vez los elementos al alcance de la mano. O alguien que no está acostumbrado a comer carne asada argentina, bueno, entra en un restaurante, entra en un lugar de degustación, cómo se come, con qué cuchillos, con qué platos, si es tabla, o sea, poder constituir toda la experiencia a partir de elementos que les sean afines a la persona o que yo les permita, yo les genere una introducción para que aprenda a utilizarlos. Una vez que aprendió, se sumerge en la experiencia y la disfruta, y es el momento más importante porque es el momento de mayor involucramiento. Y después viene una etapa de desarrollo y conclusiones, que es, ¿qué me quedó de esto? Para poder comentarlo con otro, y yo tengo que darle elementos para que lo pueda comentar. Una aplicación, un folleto, mandarle un mensaje después a ver qué le pareció, mandarle una promoción para que vuelva, en fin, generar elementos que le permitan terminar de cerrar aquella experiencia. Finalmente tenemos la post-experiencia, que es el impacto que puede generar la experiencia en mí. ¿Qué me generó? Me generó disgusto, me generó atracción por algo que no conocía y que me va a interesar volver a probar. Me generó enamoramiento por un producto que me remite al país, al tango, a algo de origen que me mueve a otras fibras. Bueno, puede haber involucramiento, puede haber impacto de índole cognitiva, o sea, de la razón, de índole emocional y hasta de índole fisiológica. De pronto me modifica hábitos y voy a comer otro producto que antes no comía y lo voy a incorporar a mi dieta. Otro componente es el significado, lo que llamamos la semántica de la experiencia. ¿Qué sentido tiene una experiencia? Y ahí es importante pensar, diseñar, a partir de algunos elementos que compartimos. Por ejemplo, queremos que sea una experiencia que remita a lo artesanal, a lo tradicional, o una experiencia que remita más a lo futurista, a lo tecnológico. Si es más a lo artesanal, a lo tradicional, será una experiencia con la manzana orgánica, como decíamos antes, como lo recién cultivado, con el textil hecho por la gente. Si queremos que sea algo más tecnológico, más industrial, será el puré procesado de manzana en un envase perfecto para poder comerlo. Son experiencias distintas que en un caso habla de una locación, de un lugar, y en otro caso habla de un producto más global, más internacional, y que vamos a tener que reforzar la diferenciación con otros atributos. También podemos plantearnos qué queremos, que sea muy formal o que sea más lúdico. Una aplicación como Preguntados plantea o interpela al usuario de una manera lúdica, no solamente porque es un juego, sino porque lo convoca a que juegue con ser parte de la programación. En cambio, otras es pasos que tenés que cumplir. Es decir, hay una cantidad de pares semánticos opuestos
que nosotros podemos definir a la hora de pensar una experiencia, si la queremos sesgar más para un lado, más para el otro, de acuerdo a nuestros objetivos. Finalmente, para ir cerrando, lo que vamos a tratar de hacer para ir consumando la experiencia es articular los relatos que surgen de esa experiencia. La gente opina después de esa experiencia y construye microrelatos, muchos de los cuales se suben a las redes. Estuve en tal lado, le saco una foto, aparece en Instagram. Estuve en una degustación de vinos del Valle de Uco, de Mendoza. Estamos acá en Alemania, sacamos fotos, buenísimo, compartimos y otros quieren. ¿Cómo direccionamos esos microrelatos? Y cómo de esos microrelatos construimos nuestro macrorelato. Acá vemos toda esta gente compartiendo nuestros vinos del Valle de Uco. Acá los invitamos a que sigan, o sea, vamos con los microrelatos construyendo el macrorelato de la experiencia que le da una intencionalidad, le da un sentido. Y después están los medios que permiten propagar eso, que hay que utilizarlos y explotarlos. Algunos son tradicionales, tradiciones, ¿no? Alguien participó de una experiencia de degustación en Japón sobre carne argentina y se lleva un facón. Ese es un medio tradicional, se lleva un recuerdo de lo que podría ser un cuchillo tradicional argentino que está vinculado a la carne. Y eso será un recuerdo que le remita a esa experiencia de la carne argentina. Otros pueden ser medios más novedosos o digitales, como son las redes sociales, los influencers, los influenciadores, trabajar sobre ellos, que son gente que construye historias y construye relatos. Otros pueden ser los medios masivos, salir en revistas o en periódicos. Es muy importante poder articular todo ese trabajo. Y eso es lo que va construyendo un relato que nos vincula o que vincula al consumidor con nuestra empresa o nuestro producto. Por ejemplo, la carne argentina no tiene marcas distinguibles, pero tiene saberes que a lo largo del tiempo, e imaginarios que a lo largo del tiempo han sido estereotipos que la identifican frente a usuarios y consumidores de otras partes del mundo. La carne de muy buena calidad, alta, la parrilla con brasas, la experiencia de estar alrededor de eso, el hombre vestido de gaucho o de una mezcla de chef y gaucho, los utensilios, el cuchillo, el facón, el tenedor. Es decir, hay un imaginario construido a partir de esos saberes que remite no solo a el producto o no solo a los utensilios, sino a toda una cultura gastronómica en este caso, que le da identidad a lo que va alrededor de eso y que permite que se involucre esos consumidores con lo que sería la experiencia de la carne argentina. Y con esto vamos cerrando este video sobre las experiencias, que tiene como objeto recalcar, poner en valor un atributo característico de mercados muy competitivos y de mercados con mucha oferta de productos y servicios, que es que los consumidores en todo el mundo buscan experiencias singulares, buscan cosas distintas. Hay tanta oferta que necesitan cosas distintas. Y una marca, una etiqueta, un packaging juegan el mismo rol que puede jugar, por ejemplo, el aviso de una película. Es el avance que me remite a todo lo que hay atrás. Eso que hay atrás es la experiencia que nosotros necesitamos construir. Y la marca, el producto de buena factura, de buena calidad, el packaging también de buena calidad, son los vehículos que transportan a ese consumidor que está a miles de kilómetros del lugar de origen a ese momento, a ese lugar de origen, y lo hace a través de estos elementos que acabamos de contar y mencionar. Y yo considero que son herramientas muy útiles hoy en día para poner en práctica para todas aquellas empresas que quieran tener en mercados destino un vínculo más duradero
con sus clientes y una recordación mayor de lo que ofrecen y de sus marcas. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.